Hay como un mito que dice que la tercera generación es la que funde el negocio familiar. Entonces yo no quería ser esa tercera generación. Yo me veía identificada en eso que estaba estudiando y veía identificado a mis clientes y digo, esto es una gran herramienta para ayudar. Hay una realidad que sucede con los negocios familiares y es que uno está combinando dos sistemas que son diametralmente opuestos. Entonces, desde el punto que vos lo mires, el negocio y la familia funcionan completamente diferentes. Entonces, cuando vos querés combinar esos dos sistemas, es donde están estos puntos que pueden rozar y generar conflicto. Hay una realidad. Todos los conflictos que pueden llegar a tener los negocios familiares son previsibles. Todos. Todos vos los podés prever y prevenir. ¿En qué momento es una buena decisión asociarse con alguien? Yo creo que la sociedad es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que puede ser lo que te potencia, como también puede ser lo que te hunda. Yo no me puedo asociar para que el negocio tenga 2 empleados caros. Ningún negocio volvió a ser el mismo después de la pandemia. No. Ningún negocio puede ser igual, porque queda atrás. Entonces, cambió tanto el paradigma de cómo nos manejamos como sociedad, que los negocios tienen que acompañar ese cambio, porque si no se quedan en el camino. La clave está ahí. En primero, pregúntate qué es lo que a vos te está haciendo diferente o cuál es el valor que vos podés aportar. La adrenalina que te produce generar un negocio nuevo muchas veces te ciega. Si vos vas a poner un negocio, de lo que sea, ¿con quién vas a ir a hablar? Yo voy a ir a hablar con alguien que ya tenga un negocio, hablar con alguien que ya le haya ido mal quizás. Hoy me siento expandida. Hace un año atrás, menos de un año atrás, me sentía encerrada. Es mejor ir por ahí, digamos, y apuntar al mercado grande y empezar a tener mucha competencia, pero tener un público muy diverso, o hacerse muy específico, muy de nicho. Mira, hoy por hoy, y debido a esto, de lo complejo que está el mercado en general, se recomienda. Hola, ¿cómo les va a todos? Mi invitada de hoy, nuestra invitada de hoy, se llama Virginia Arce. Ella es contadora y forma parte de un estudio contable un estudio contable familiar que ya lleva más de 50 años de trabajo ininterrumpido. Y debo confesar que lo que a mí me llamó la atención de Vicky es que, charlando un poco con ella, me contaba, es que en un momento es como que sintió la necesidad de hacer un cambio en el perfil de su trabajo, pese a estar en una zona de confort, como puede suponer uno estar formando parte de un estudio ya asentado. Y bueno, y así lo hizo, así lo llevó a cabo ese cambio. Y generó un emprendimiento que a mí me resultó muy creativo y que creo que de alguna forma u otra seguramente te va a ayudar a vos que estás viendo o estás escuchando esto, porque abordó una problemática que es muy de hoy. Ella formó una consultora que se encarga de asesorar a empresas familiares y a pymes. Así que creo que va a haber muchas cosas para compartir en este sentido. Le damos la bienvenida a Vicky, encantado de tenerte hoy aquí. Gracias, Marcelo, gracias por invitarme. Bueno, Bar, es un gusto y espero que te sientas cómoda y que seguramente vamos a sacar muchas cosas. Vamos a ayudar, como siempre digo, a inspirar a mucha gente que a lo mejor está pasando por ese momento de crisis de identidad, en el sentido de poder despegar definitivamente con alguna idea que tiene en la cabeza, a lo mejor salir de ese circuito del trabajo habitual para crear algún emprendimiento. Lo primero que tendría que preguntarte, sobre todo, son las motivaciones que te llevaron a esto, porque, como te decía hace un ratito, estando dentro de la zona de confort de una empresa que ya estaba armada y demás, Sí. ¿Cómo surgió esta idea de dar este paso hacia adelante? Bueno, fue un proceso de muchos años, la verdad. No es algo que sale de un día para el otro. Si bien a uno le parece que esto surge de un día para el otro, digamos, para el que está del otro lado,
en realidad para mí fue un proceso muy largo. Eh, en líneas generales, o sea, mi abuelo funda el estudio en el año 72, eh, y al cual después se va incorporando mi papá, se incorpora mi mamá, hoy por hoy ya está trabajando mi hermano también, y bueno, y tenemos un equipo de trabajo de más de 12 personas, y obviamente que era como que yo qué iba a hacer, tenía que ser contadora, es como que tenía un poco ese mandato que si bien no lo sufrí, porque mi familia nunca me lo hizo pesar, pero sí era como decantaba en que tenía que ser contadora. Además de que siempre tuve mucha facilidad para la parte de números, por así decirlo, entonces era como que era por ahí. Y hice mi carrera y a los 22 años me recibí y obviamente empecé a trabajar de buenas a primeras ya en el estudio, o sea, no tuve experiencia laboral con terceros, por así decirlo. Ajá. El- en el año 2012 yo ya empiezo a trabajar y y nada, es como que de vuelta, el estudio era impositivo 100%, o sea, se liquidan impuestos Ujú. y se llevan algunas contabilidades, pero yo soy la primera universitaria de mi familia y soy como la primera contadora, si bien hay otra contadora trabajando también en el estudio, éramos las únicas, digamos, que podíamos hacer balances y ese tipo de cosas. Sí. Em, pero el foco principal estaba en la parte de liquidación de sueldos y liquidación de impuestos. Y bueno, yo comienzo a trabajar, trabajo con mi abuelo varios años, las tres generaciones ahí, y, y como que siempre me picó algo. Yo digo me picó porque la verdad es que no sé qué adjetivo usar, pero porque no era, a ver, era una incomodidad, como bien decís, el confort de tener un negocio en marcha y lo único que yo tenía que hacer era subirme a ese negocio en marcha y listo, y ya Claro. está. Ujú. Bueno, no, a mí había algo que me incomodaba, que yo en ese momento no sabía qué era, pero de vuelta, liquidar impuestos me salía, como que no me presentaba una dificultad, entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que uno siente que como algo te sale y te Mm. sale bien, digamos, no es algo que te cueste o que te implique demasiado, es como que vos decís, esto es lo que yo tengo que hacer. Y bueno, la Claro. realidad es que yo sentía que no era lo que tenía que hacer, más allá de que era una habilidad que ya tenía adquirida, eh, no me sentía auténtica, no sé si es la palabra, Ajá. pero como que me incomodaba en un punto y yo sentía que eh, el estudio, digamos, en sí tenía mucho más para dar. Ujú. eh, para más o menos orientar, nosotros, Grupo Arce, nos llamamos Grupo Arce justamente porque tenemos tres unidades de negocios. Una es el estudio, que es donde yo trabajo, pero bueno, después tenemos el seguro, que es donde está mi papá, y la inmobiliaria, que también lo maneja mi papá. Hoy por hoy en el seguro estamos mi hermano y yo también metidos, eh, pero son como tres unidades de negocio que Claro. funcionan todas juntas, pero yo siempre me enfoqué más en el estudio contable porque, bueno, era mi profesión de base, digamos. Claro. En el año 2019, mi abuelo se retira con 80 años, se retira del negocio y para mí fue como un punto de quiebre. Y justo, nada, esas casualidades de la vida, me cruzo en una charla con esto de la consultoría de empresa familiar. Ajá. Me cruzo con un libro que trata sobre la consultoría de empresa familiar y conozco este concepto y esta especialización y empiezo a estudiar sobre el tema, empiezo a leer sobre el tema, a buscar. Siempre fui una persona me gusta mucho leer y me gusta mucho aprender cosas nuevas. Ujú. Eh, Soy bastante inquieta en ese sentido y, hice la especialización en la facultad donde yo estudié, que fueron casi 2 años, pero lo hice por una cuestión personal, era como que yo me sentía muy identificada al ser tercera generación. Hay como un mito que dice que la tercera generación es la que funde el negocio familiar.
Entonces yo no quería ser esa tercera generación y estaba buscando como todas las herramientas y, y nada, y fue ahí donde yo dije, esto está genial, eh, o sea, el estudio contable, que ya tiene más de 50 años, te imaginarás que los clientes que nosotros tenemos, algunos ya son hijos o nietos de Claro. los primeros clientes que Ujú. tuvo mi abuelo, o que son empresas, son negocios familiares. Y yo me veía identificada en eso que estaba estudiando y veía identificado a mis clientes y digo, esto es una gran herramienta para ayudar. Claro. Eh, y bueno, partió de ahí, me di cuenta que en realidad lo que me incomodaba de la parte de liquidar impuestos, que es básicamente a lo que los contadores en general se dedican, aunque en realidad Ujú. podemos dedicar a muchas otras cosas y hay muchos profesionales haciendo muchas otras cosas, pero es como que sos contador y liquidas impuestos, es como Claro. algo normal. Creo que en tu profesión también te debe pasar, que te Ujú. encasillan en cuestiones más comunes. Y en realidad lo que yo me di cuenta era eso, que yo necesitaba, o sea, que mi propósito como profesional era poder ayudar. Y sentía que liquidando impuestos, en realidad yo no estaba ayudando o no estaba aportando el valor que realmente yo creía que podía aportarle al otro, ¿no? Eso era lo que a mí me incomodaba, básicamente. Eh, Yo creo que parte como una especie de insatisfacción personal o de creer que tu profesión estaba también para otras cosas, ¿no? sí, Entiendo por dónde va. Y supongo yo que de lo que se trata tu trabajo como al frente de esta consultoría es perdón, de esta consultora, es de tratar de generar organización dentro de una empresa, de una mini empresa. Cuando hablamos de empresa, estamos hablando en general, pueden ser una, dos, tres personas, o negocios, sea, no estamos hablando sí, de no, empresas así como ridículas, estamos hablando de un negocio familiar, de algo, de estar vendiendo algo, de estar fabricando algo, ¿no? Y de qué forma una empresa organizada es una empresa mejor? O sea, ¿cuáles son los beneficios directos de la organización? bueno, de hecho, yo lo encaro desde el lado de la organización porque fue mi experiencia personal. Ajá. El estudio, o sea, cuando yo me incorporo a trabajar, si bien nosotros a nivel, digamos, de organización familiar, siempre como que todo lo que los libros decían, nosotros lo hacíamos sin saber, o sea, mi abuelo lo hacía sin saber, mi papá lo hacía sin saber, pero nos manejábamos bien, digamos, a nivel Ujú. de familia que tiene un negocio. Eh, Dentro del estudio había mucha desorganización en procesos de trabajo, hablando particularmente, eh, y yo me metí de lleno en organizar eso, o sea, en organizar Ajá. los procesos de trabajo, organizar los roles, o sea, lo que es la estructura del negocio, los roles que requiere y cada uno de estos procesos de trabajo. Y la verdad es que hoy, 12 años después, eh, creo que tenemos unos procesos de trabajo que son más que eficientes. Eh, Tenemos, obviamente que siempre hay cuestiones por mejorar, obviamente que siempre va a haber alguna cuestión que no va a salir como uno la proyecta, pero no dejan de ser particularidades, no son las generalidades del negocio en sí. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que yo creo que cuando uno es organizado, cuando uno tiene el negocio organizado, y sobre todo si hablamos de negocios familiares, a ver, esto Ujú. aplica para el negocio, aplica para la vida personal, es inherente al tema donde vos lo quieras, desde donde vos lo quieras escuchar. Eh, Cuando uno tiene en claro qué es lo que tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es mucho más sencillo todo. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, uno primero que reducís el margen de error, que el margen de error siempre es algo que genera conflicto, porque o genera Claro. conflicto con el cliente o genera conflicto con tu compañero de trabajo. Ujú. Eh, y después, por otro lado, eh, vos estás tranquilo de que lo que estás haciendo lo estás haciendo por un bien mayor, digamos, y entendés a qué estás contribuyendo. No es que Claro. estás haciendo todo
todos todo, digamos, y el que agarra primero hace, y que es lo que suele pasar en los negocios, sobre todo familiares, que es Claro. esto de íbamos a trabajar porque no damos abasto y nos pasa por encima lo operativo. No están eh, claros los roles de cada uno dentro de ese esquema total. Exactamente, exactamente. No están claros los roles. No está claro lo que el negocio necesita muchas veces. ¿Y Y esto vos en qué favorece, digamos? ¿En las buenas relaciones o en la optimización de lo que se está vendiendo, comercializando? todo, en las dos Sí. cosas. Sí, sí. Hay, Bueno, a ver, hay una realidad que sucede con los negocios familiares y es que uno está combinando dos sistemas que son diametralmente opuestos. Es decir, el sistema de una empresa, de un negocio, es completamente opuesto al de una familia. claro. Por ejemplo, vos en el negocio buscás resultados económicos. Vos en una familia buscás afecto, buscás apoyo. Vos en un negocio haces contratos comerciales con Ujú, clientes, con proveedores. Vos en una familia tenés vínculos de claro. afecto. En un negocio uno necesita la equidad, es decir, es desde la remuneración que uno recibe, que tiene que ser o sea, en relación al trabajo que uno hace, hasta todo. En cambio, en una familia uno busca la igualdad. Nuestros hijos son iguales para un padre, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, desde el punto que vos lo mires, el negocio y la familia funcionan completamente diferente. Entonces, cuando vos querés combinar esos dos sistemas, es donde están estos puntos que pueden rozar y generar conflicto. Y ya vamos a hablar particularmente de la sociedad, que es todo un tema. Sí, Pero cuando estamos hablando de que esa empresa está formada por familiares y escuchando todo esto que me estabas comentando, ¿cuál sería el precepto básico o las cuestiones básicas que habría que poner en práctica como para que, en definitiva, esas relaciones que son empresariales y afectivas no terminan entorpeciendo el producto final? Porque imagino que también quién toma una decisión, cómo están divididos los roles, porque con la misma confianza en la cual uno se maneja con alguien que es un familiar y que uno conoce por fuera de la empresa, eso se transforma también en un lastre también, porque se mezclan las cosas, dar una orden, dar una directiva, o sea, sí. por dónde va el asunto? Sin entrar en toda la complejidad, ¿no? Pero digamos, si tuvieras que resolverlo en un concepto, en una idea, ¿qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta en ese sentido? Comunicación. La Ajá. comunicación, primero que nada. Es decir, mi estandarte es la prevención de conflicto. O sea, yo creo Sí. que uno tiene que aplicar, porque si bien negocios, familias son completamente expuestos y todo lo demás, hay una realidad. Todos los conflictos que pueden llegar a tener los negocios familiares son previsibles. Todos. Ajá. Todos vos los podés prever y prevenir. Entonces, Ajá. si yo lo puedo prever, no tiene por qué ser un problema, porque lo puedo prevenir. Por eso Claro. la prevención de conflictos es como, para mí, el estandarte, digamos, de la consultora en sí es esa, es la prevención de conflictos. Ahora, ¿cómo llegamos a esa prevención de conflictos? Primero que nada con la comunicación. Hay grandes problemas de comunicación. eh, Esto es en general, ¿no? Pero en un negocio familiar, contar con espacios exclusivos en donde yo pueda comunicarme abiertamente, sinceramente, donde haya una comunicación honesta con el otro, desde la empatía, obviamente, ¿no? O sea, una buena comunicación, donde hay una escucha activa del otro, donde no voy a discutir, ¿sí? Sino que, o sea, voy a ejercer una comunicación de la buena, Sí. es transversal a todo lo que vos quieras que charlemos, vamos a terminar diciendo, bueno, pero hay que tener una buena comunicación, bueno, pero tenemos que tener el espacio para comunicarnos. Muchas veces lo que nos falta es el espacio. ¿Qué hacemos? Tenemos un problema y se lo decimos en el medio del negocio, detrás del mostrador, atendiendo al cliente. Claro. Entonces, no estamos teniendo un espacio para comunicar eso que queremos decir. Y el espacio es
un espacio físico o un momento en el tiempo en el cual nos reunamos a conversar estas Sí, cuestiones. sí, porque bueno, otra gran cuestión que las personas nos solemos escudar en la urgencia. Nos escudamos en la urgencia. O sea, no, es que estoy tapada de trabajo. No, es que Claro. mirá lo que es este negocio, no damos abasto. De vuelta, fíjate cómo esto vos tranquilamente lo puedes aplicar a tu vida personal. ¿Cuántas veces pues si no, pero no tengo un momento para parar y para pensar? eh, y digo, bueno, es eso, Claro. es parar, es tener, es el espacio físico, obviamente sí, que tengamos un lugar donde juntarnos, Ujú. eh, y es el momento, que sea el momento para eso. Quizás en ese momento y en ese lugar no tenemos eh, algo para comunicar, pero sabemos que existe. A lo Claro. mejor no lo tenemos que hacer ni todos los días ni todas las semanas, pero digo, saber que yo tengo ese lugar para comunicar y que no necesito estar hablando a lo mejor de algo que es más estratégico para el negocio o para mí, y que no lo tengo que estar hablando en el momento de la hora operativa del negocio, donde Ujú. estamos trabajando en la parte más operativa, justamente. Entiendo perfectamente y entiendo la complicación del trato familiar cuando formamos parte de una empresa, porque si bien es una bendición en muchos sentidos, en otros sentidos también es una complicación y creo también que todo esto de armar una estrategia para poder que todo funcione bien es más que importante en este caso. Pero hay muchos otros también que a lo mejor deciden encarar su emprendimiento, poner en marcha su negocio y demás, y muchas veces, como no se puede solo, recurren a sociedades. Y las sociedades siempre también, o sea, siempre son difíciles también. Creo que lo que estás contando es aplicable también en la sociedad, pero ¿cuál sería el sentido de trabajar en sociedad? A ver si se entiende lo que quiero decir, porque por ahí es una cuestión de acompañamiento o es una cuestión de división de roles, algo que pueda hacer uno que el otro no pueda hacer. ¿Está bien que los dos puedan hacer las dos cosas? ¿En qué momento es una buena decisión asociarse con alguien? Bueno, es una pregunta bastante compleja para responder de manera general, en realidad. Eh, a ver, cuando uno trabaja en un negocio familiar, desde ya que está aceptando asociarse. Así que Ujú. de ahí ya estamos. Ahora, sí, vamos al lado de lo que no es familiar y son sociedades de personas que no son familiares. eh, yo creo que la sociedad es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que puede ser lo que te potencia, como también puede ser lo que te hunda. Ujú. A eso iba cuando te lo preguntaba. Sí. Entonces, ¿cuándo asociarme? No, no, me parece que sería muy poco profesional de mi parte responderlo así de manera general. Creo que lo que hay que tener en cuenta al momento de iniciar un negocio, si lo voy a hacer solo o si lo voy a hacer con alguien, tiene que ver con la relación personal, profesional que yo pueda tener con esa persona. ¿En qué sentido? Eh, Muchas veces uno comienza los negocios y hace sociedades con familiares. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque le tengo confianza. Sí. Eh, o con amigos, por lo mismo, porque lo conozco, porque le tengo confianza. Pero nunca analizamos la parte del negocio. A ver si se entiende. Viste que yo hoy te dije que negocio y familia son dos sistemas completamente distintos y demás. Muchas de las sociedades que yo veo comienzan desde el lado de la familiaridad, o sea, desde el lado Sí. del vínculo. Es porque yo tengo un vínculo con esta persona que decido asociarme. Es porque es mi mejor amigo, decido asociarme. Es porque lo conozco de toda la vida, por eso decido asociarme. Y son muy pocas las sociedades que comienzan por el otro lado, las sociedades que comienzan por el lado del negocio. Ujú. Entonces, yo creo que al momento de asociarme con alguien, lo que yo buscaría
es, primero, una persona con la que yo pueda tener una conversación abierta, sincera, o sea, una persona con la que yo pueda fluir a nivel comunicacional. O sea, que no, que viste que a veces nos cruzamos con personas con las que no nos entendemos. O sea, personas con las que charlamos y vos te das cuenta que no hay un fluir. Bueno, primero eso. Y segundo, ¿qué es lo que yo le voy a aportar al negocio? ¿Y qué es lo que esa otra persona le va a aportar al negocio? Porque acá estamos hablando de una sociedad, es decir, estamos hablando de dos o más personas que se están juntando para hacer un negocio. A Entonces, eso apuntaba, porque yo de mi experiencia opino exactamente lo mismo, que creo que, primero, aportaste algo que yo no había pensado, que es básicamente la capacidad de diálogo tiene que estar presente, porque si no es imposible, pero me parece que en el complemento de lo que uno puede aportar a la empresa y el otro, que se complementen y que cada uno, a lo mejor tu socio tenga un fuerte que te complementa a tu otro fuerte. Ahí me parece es donde empiezan a tener sentido las sociedades. sí, y el otro gran tema que yo he visto muchas sociedades diluirse es por el flujo de trabajo. El flujo de trabajo, brevemente resumido, es el ritmo de trabajo o la forma de trabajo que cada uno tiene. No es igual. Sí, es verdad. Entonces, tenemos buena comunicación, nos complementamos porque yo aporto una habilidad, vos aportás otra habilidad, pero a mí me gusta trabajar de sol a sol y me gusta ir y poner el lomo, como quien dice, o sea, hacer el trabajo más físico, y vos por ahí te gusta más trabajar 4 o 5 horas por día, Claro, ese es otro tema. tranquilo. Entonces, eso puede ser un punto de conflicto. Sí, Si desde el vamos no tenemos en claro qué es lo que va a aportar cada uno, de vuelta, no estamos organizados, o sea, no tenemos los roles claros, no tenemos la estructura clara del negocio, qué es lo que va a venir a hacer cada uno, qué es lo que va a aportar cada uno, y de vuelta en esta comunicación, porque no nos estamos comunicando. Entonces, eso va a ser un punto de conflicto. En algún momento va a ser un punto de conflicto. Si no se habla antes y no se ordena antes, va a ser un punto de conflicto. claro, porque si no la simplificación básica sería decir, bueno, somos socios, trabajamos los dos la misma cantidad de horas y a lo mejor en ese complemento, en el desarrollo de tu habilidad como socio, no implica el hecho de tener que estar dedicado tanta cantidad de horas. Creo que ahí habría que referir un poco a lo anterior y decir, bueno, a ver, si tu rol lo cumplís perfectamente bien y ese rol aporta o enriquece el funcionamiento de la empresa, ya no debería ser tan importante cuántas horas de dedicación de trabajo diarias tienes y si coincide con la mía, que soy el otro socio. Exacto, pero bueno, para eso previamente tenemos que haber hecho trabajo estratégico, que esa es otra cosa que falta mucho y es la parte del trabajo estratégico dentro del negocio, que tiene que Bien, ver con esto, tiene que ver con, porque a ver, yo no me puedo asociar para que el negocio tenga 2 empleados caros. claro. ¿Entiendes? O sea, yo no puedo asociarme para que Ujú. seamos 2 empleados caros del negocio, porque para eso yo pongo el negocio solo y contrato gente. Claro. Entonces, nosotros nos asociamos porque vamos a poner un negocio. Entonces, tenemos una cuestión estratégica que vamos a aportar nuestro trabajo operativo probablemente en un inicio, porque obviamente uno arranca y no, vos no arrancás montando un super negocio con una estructura con 20 empleados, claramente que no, siempre empieza chiquito, entonces, Claro. sí, probablemente sí, pero después, esa es otra cosa que también a veces suele pasar y yo he visto mucho, sociedades, por ejemplo, de amigos que comienza y que en realidad una de las partes lo único que tiene para aportar es su trabajo operativo. A nivel Ujú. estratégico, no aporta al crecimiento del negocio porque no tiene esas habilidades. A ver, no porque no está mal, no tiene esas habilidades. Entonces, en realidad esa persona termina siendo un empleado, porque el que tiene el pensamiento estratégico es el otro. Creo que esa parte es importante porque, como dijiste al principio, uno en general, las sociedades empiezan a caminar o a pensarse a partir de, bueno, compartamos, somos dos, el desconocimiento o compartamos
que nos llevamos bien, y por ahí yo creo que esa cuestión de mezclar esa idea sin un objetivo empresarial en el cual participen todas estas cosas que estuvimos hablando, del complemento, del desarrollo de habilidades distintas, me parece que lo más probable es que lleven a esa sociedad a una cosa que sea un lastre más que un punto de despegue. Sí, muchas veces el miedo también. Ujú. A ver, es como que yo tengo una idea de negocio, quiero empezar, pero me da miedo arriesgar Claro, sola. Entonces me arranquemos cruzo, a los puntos. Ujú. claro, me cruzo con esta amiga, che, y bueno, lo empezamos juntas, pero de vuelta, no está toda esta parte estratégica detrás. Que a ver, ¿puedo yo hacer un negocio y que me vaya bien? Sí, obvio, hay un montón de casos de éxito. Por eso, Ujú. que no sea pesimista el relato. Digo que en algún momento de ese negocio, en algún punto, van a tener que incorporar un profesional, por ejemplo, que les dé una mano con toda esta parte. O sea, en algún punto del negocio y que se van a dar cuenta porque van a sentir que está como estancado o van a Claro. empezar a surgir los conflictos eh, y no los van a saber cómo resolver. Entonces ahí es donde se va a tener que aplicar. O sea, en algún Ujú. momento se tiene que aplicar, que fue lo que me pasó a mí, mi experiencia personal con mi negocio familiar, digamos, funcionó de una manera y cambió. Y, y vos me dirás, pero ¿por qué cambió justo cuando vos entraste? Cambió. Bueno, porque, a ver, las generaciones, es decir, cambian todo. A ver, una familia se mide en generaciones que son de 20 o 25 años. Un negocio, 10 años, ya es un montón. Ujú. Entonces, si tenemos en cuenta que la pandemia eh, hizo que el adelanto tecnológico fuera exponencial, ningún negocio volvió a ser el mismo después de la No, pandemia. no, 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 Ni- ningún negocio puede ser igual, porque sí. queda atrás. Entonces, cambió tanto el paradigma de cómo nos manejamos como sociedad, que los negocios tienen que acompañar ese cambio, porque si no se quedan en el camino. Exactamente. Yo justamente tocaba un punto que ahí quería tocar y van una serie de preguntas respecto a esa cuestión de los cambios de consumo, de los cambios de hábitos. Eh, Hagamos de ejemplo, pongamos de ejemplo a alguien que quiere empezar, a lo mejor tiene un servicio que ofrece o un producto que fabrica. Más hoy como estamos bombardeados con tanta información y hay tanta sobreabundancia de productos y demás, lo más probable es que lo que nosotros ofrezcamos como servicio o producto que fabriquemos ya esté replicado como negocio en infinidad de lugares y estemos compitiendo de una forma mucho más feroz que lo que representaba un tiempo atrás, donde las cosas se compraban porque se veían en la vidriera o porque sabías que había tal o cual negocio que lo fabricaba. Pero no sé si eso vos tenés alguna postura respecto a esto, pero Sí. eh, ¿cómo hago para destacarme de mi competencia? Porque yo siempre me pregunto lo mismo y le digo a todo el mundo que va a encarar un trabajo o que una profesión o lo que sea, ¿por qué la gente debería venir a consultarte a vos o venir a comprarte a vos si a la vuelta de la esquina hay otro negocio y una cuadra más allá hay otro y hay otro y hay otro? ¿En dónde deberíamos concentrarnos para marcar esa diferencia que nos haga elegibles? Mira, yo creo que hoy es el momento donde emprender parece ser más fácil. ¿Por Ujú, qué? Porque hoy nos abrimos una cuenta de Instagram, ujú. empezamos a generar un poco de contenido y empezamos a vender lo que sea, un servicio, un producto, etcétera. Ahora, yo creo que es la época más compleja para emprender. ¿Por qué? Por todo esto que vos decís. O sea, hoy la competencia ya no es más local. Yo hoy compito Ujú. con el mundo, ¿sí? O sea, Sí. hoy competimos con el mundo. Primer punto. Segundo punto, estamos bombardeados
de cuentas de Instagram o de información en la web que nos tira tips para emprender, consejos para finanzas personales, información para que pongas tu negocio. Entonces, uno empieza a consumir, a consumir, a consumir, a consumir y se larga. Entonces, pasa eso. Vos entras a Instagram y, de hecho, el algoritmo está para eso. Una cuenta que consultaste y te empiezan a aparecer todas. Y vos decís, ¿y por qué por qué seguir a A y no a B, que me están ofreciendo lo mismo y de vuelta, ahí lo que te va a destacar es tu propuesta de valor. Propuesta de valor, es un concepto dentro del modelo de negocios, digamos, pero para no irme tan técnica, es el valor que vos le aportás al otro. Y que, ¿cómo se lo vas a estar aportando? Se lo vas a estar aportando desde lo que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una consultora, yo vendo servicios. Entonces, yo le aporto un valor al otro. ¿Cómo se lo aporto? Bueno, está en mi forma de comunicarlo. Claro. Bueno, es cómo yo comunico ese valor que yo le aporto. ¿Soy la mejor? No, probablemente no. ¿Soy la única? No, tampoco. Ahora, ¿por qué vos sí me compras a mí y el otro no? Porque a vos sí te llegó mi propuesta de valor, sí te llegó la forma en que yo comunico, sí pudimos tener esta comunicación, fluir en donde vos te identificás con lo que yo te cuento, con lo que yo te digo que te puedo ayudar. Entonces, la clave está ahí. En primero, pregúntate qué es lo que a vos te está haciendo diferente. Eso. O cuál es el valor que vos podés aportar. Claro. ¿Sí? A eso Nada. quería aportarte y a lo mejor conocer tu opinión de esto. Muchas veces en saber comunicar ese valor que vos estás aportando, implica primero saber cuál es el valor y cómo identificaste ese valor. Y una cosa tiene que ver, a lo mejor, algo que se te dé bien, pero a mí me parece importante, sobre todo, analizar mucho la competencia y ver cuáles son también las falencias o las partes que podrían ser mejorables. Porque allí, cuando vos encontrás una propuesta de valor, sería una mejora del servicio, o del producto, o de la entrega, o de lo que sea, o de la comunicación, pero que haga que justamente te diferencie de la competencia, para lo cual creo que es muy importante analizar quién está compitiendo con vos y a ver qué cosas hacen bien y qué cosas no hacen tan bien para encontrar ahí ese punto de valor que vos comentabas. Tal cual, por ejemplo, en mi caso particular, yo decidí poner, digamos, como eslogan que soy gestora de negocios familiares. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a analizar mi competencia, veo que son todos consultores de empresas familiares. Y si vos entras a ver, son todas páginas web de personas de traje, personas, digamos, grandes de traje. Es muy raro que vos veas a una persona muy joven, atendiendo grandes empresas. O sea, atendiendo grandes empresas. Entonces, si bien la palabra empresa y negocio es lo mismo, o sea, el que tiene un negocio tiene una empresa, sí, pero hay una realidad que a nivel cultural asociamos a la empresa a algo grande y al negocio a algo más cotidiano, por así decirlo. Entonces, yo cambio mi comunicación y digo que yo soy gestora de negocios familiares. ¿Y por qué gestora? Porque lo que yo hago es gestionar. Yo no solamente me enfoco en la consultoría del negocio familiar y no. Es amplio. Es para el negocio y para el negocio teniendo en cuenta la familia. Y es para la familia teniendo en cuenta el negocio. Y es esta gestión entre estos dos sistemas. Entonces, por eso, fíjate cómo uno lo comunica, el cambio en la percepción del otro y al público al que yo quiero llegar. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la propuesta de valor, esto que vos bien decís y que yo te comentaba, de qué es lo que yo estoy ofreciendo, cuál es el valor que yo le voy a aportar al cliente, etcétera. Y, por el otro lado, lo que tenés que ver es a quién le querés vender. Porque a quién vos le querés vender va a ser
cómo vos vas a comunicar esa propuesta de valor. Y teniendo en cuenta eso, yo no sé si es tan generalizable, porque supongo también que depende del rubro del cual estemos hablando. Pero alguien que quiere iniciar un negocio chiquito, bueno, digamos, 1 o 2 personas, ¿qué es lo que primero tendrían que focalizar como para decir, bueno, esta es la estrategia que yo voy a poner en marcha? Primero, como para que me empiecen a conocer, porque antes era la propuesta, digamos, persona a persona. Hoy supongo que las redes sociales en este sentido están supliendo Sí. toda esta antigua forma de darte a conocer. ¿Es por ahí? ¿Es solamente porque vos mencionabas abrir una cuenta en Instagram y rezar algún santo? ¿O hay alguna otra cosa que uno pueda hacer para potenciar un poquito más el proceso? Mira, hay una frase que no sé si existe o yo la vengo escuchando en mi familia desde siempre. O sea, si uno no invierte, Ujú. uno para poder generar dinero tenés que invertir. No hay Bien. forma de que uno genere dinero sin inversión. O sea, no hay forma que vos generes dinero solamente abriendo una cuenta en Instagram y ahí estoy. No, tenés que invertir. Tenés que invertir dinero y tenés que invertir tiempo, que básicamente es lo mismo. Eh, entonces, muchos negocios comienzan con este concepto de la inversión cero que de vuelta no va a llevar a buen puerto. O sea, en algún momento hay que Ajá. invertir. Y yo, por ejemplo, de vuelta lo mismo, yo para la consultora lo primero que hice fue contratar profesionales. Si bien de vuelta, yo te sé armar un modelo de negocio, yo asesoro gente haciendo eso, me di cuenta que no me lo podía hacer a mí misma. ¿Se entiende? O Ujú. sea, yo necesitaba del otro de otra mirada profesional que me ayudara con mi negocio. Ajá. Entonces, desde el momento cero, contraté una persona que es licenciada en comunicación y que me ayuda con toda la parte comunicacional y con toda la parte de redes. En el momento en que decidí lanzar el primer producto digital, o sea, yo sabía lo que quería hacer, pero la realidad es que no sabía cómo, porque son un Claro. montón de conocimientos y de habilidades nuevas que hoy, la verdad que, o sea, uno sí, está bien, vos te metes en internet, te pones a estudiar y lo sacás. Pero bueno, ¿cuánto tiempo me iba a llevar eso? Claro, Eh, claro. de nuevo, o es tiempo o es dinero. Ujú. Entonces, yo contraté una mentora que me ayudó a definir mi nombre, mi marca personal, que me ayudó. Entonces, digo esto, porque es lo que me pasa. Hoy yo tengo negocios que me vienen a buscar por esto, porque se encuentran con que necesitan ese asesoramiento, ese apoyo de un externo profesional, y es una inversión que uno hace, porque lo que Ujú. uno aporta eh, hace que el otro gane Claro. tiempo en poner su negocio a donde lo quiere. Ahora bien, cuando uno arranca un emprendimiento, muchas veces eh, no es fácil. No es que, ay, bueno, sí, vos porque la tenés re clara. No, yo porque que te diría que es casi el tercer o cuarto emprendimiento que hago en mi vida. tengo, tengo, tengo experiencia, digamos, emprendiendo negocios y me ha ido mal y me ha ido bien. Yo Pero nunca son digo aprendizajes, en definitiva, no fueron fracasos. no, nunca me gusta decir la palabra fracaso porque yo creo que nadie fracasa, uno aprende. No, aprende. Eh, uno aprende. Eh, y bueno, por eso cuando decido montar la consultora dije, yo no voy a hacer como hice siempre antes, que yo me la pasaba averiguando cómo hacer un reel, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro para subir, eh, me voy a los profesionales y es mi inversión para mi negocio. Sí, aprender a delegar también, porque tu tiempo quizás a lo mejor tenga que estar en la generación del producto, del servicio, pero las herramientas quizás a lo mejor sea un desperdicio de tu tiempo porque le estás quitando energía, le estás quitando capacidad creativa a otra cosa donde sos más apta. El tema es que Exacto. muchas veces el contratar siempre termina siendo doloroso porque yo digo que es como la publicidad. Vos viste que la publicidad uno termina haciendo alguna publicidad o pagando alguna publicidad con ese sentido de que estás comprando una rifa.
Y en realidad uno está invirtiendo en algo que en teoría va a llegar como retorno, porque eso Sí. que vos invertiste ahí seguramente se va a absorber, seguramente con la gente que te va a llegar, los pedidos que te van a llegar, y seguramente vas a llegar a un montón de otra gente que al principio no te consume, pero después ya guardó en la memoria la existencia de tal o cual persona que vende o comercializa tal servicio. Y en este sentido también, ya que tocamos el tema de publicidad, ¿hay algo que vos puedas recomendar que desde este punto de vista, ya lo estás comentando porque vos hablaste que contrataste una mentora o una consultora y demás, pero el dinero, o sea, debería haber un margen de gasto dentro de la empresa, gasto, inversión en publicidad, y eso hay que Sí, asumirlo como tal, ¿no? sí, sí. Porque tiene que ver con todo esto que venimos hablando. A ver, hoy hacer negocios es cada vez más complejo. Antes era sencillo, antes era muy sencillo. Y te hablo de antes, no, o sea, sí, 50 años atrás sí, pero 10 años atrás, 15 años atrás, era sencillo hacer un negocio. Vos ponías el negocio, abrías tus puertas, porque seguramente era físico, Claro. eh, y la gente venía y bueno, y ahí íbamos marchando. Hoy es complejo. Es complejo ¿por qué? Porque si no te metes en el mundo digital, quedás afuera. Quedás afuera, Ujú. quedás afuera de esto que yo te digo que hoy vos no competís con el local, competís con el mundo. Entonces eso complejiza todo. Y hoy por eso somos tantos los profesionales que nos dedicamos a ayudar al otro con su negocio, porque es complejo, porque no es fácil y porque requiere de muchas, muchas, muchas habilidades que es Ujú. imposible que una sola persona reúna todas esas habilidades y las pueda hacer. Y lo que tiene que ver con la publicidad es un sí rotundo. O sea, la publicidad sí es vieja y la publicidad sí es cierto que no cambió tanto, o sea, en ese sentido de que históricamente los negocios han hecho publicidad. Hoy lo que pudo haber cambiado es cómo hacemos la publicidad, pero Claro. publicidad es todo. Y lo que tiene la publicidad es que cometemos el gravísimo error que pensamos que estamos comprando algo. ¿En qué sentido? Yo voy y quiero comprar algo, voy, entrego mi dinero y me llevo ese algo. Ujú. Entonces, la satisfacción es inmediata. Yo Claro. fui, bueno, en la publicidad no va a pasar eso. En No. la publicidad yo voy a poner el dinero y no voy a recibir algo que yo pueda tocar, que yo pueda tener en el momento. No. O a lo mejor, no, en el momento no. Va a volver, pero inclusive con Va a volver, el exacto. agravante de no saber que vino por esa publicidad también, porque no es comprobable eso. Exacto, es tirar la moneda literal y metafóricamente es la manera de lanzarse. Eh, ¿En qué sentido? En que justamente hoy, por eso para mí lo que cambió es cómo hacemos la publicidad. Claro, Yo claro. Eso me gustaría dejar aclarado porque alguno va a decir, pero ¿qué están hablando de hacer publicidad? Era un medio. O sea, hoy el medio quizás a lo mejor es la red social, y ha cambiado la forma histórica de anunciar en una radio, en la tele, digamos, pero publicidad es todo, es darse a conocer y muchas veces ni siquiera decir tal persona vende tal cosa en tal lugar, sino que también lo que hay que diferenciar en la publicidad o en las técnicas de llegada masiva es tratar de ver qué mensaje estás contando en esa publicidad, porque para que no parezca una cosa vacía. ¿Qué me está contando? Me está contando la dirección, que venga atención personalizada y estas cuestiones que ya estamos cansados de oír y que son palabras vacías, sino que también ahí en la forma de comunicar creo que es parte de la diferencia que a vos te haga distinto de otro. Sí, de hecho yo tuve mi primera experiencia publicitando en Instagram cuando lancé el mini curso el mes pasado, eh, Ujú. que bueno, también no cualquiera publicita en Instagram, hay que saber hacerlo, es todo un arte. Y bueno, yo grabé un videíto donde yo consideraba que estaba explicando todo perfectamente y, y mi colaboradora, digamos, me dice, che, vos sabés que esto no está teniendo buen impacto,
los números, yo mucho no entendía, pero yo confío en ella. Me dice, esto no está teniendo buen impacto. Me dice, bueno, lo consulto con la mentora que a mí me ayudó a armar todo. Me dice, no, lo que pasa es que el videíto, fíjate que a los 15 segundos, tal cosa pasa, cambialo, hacelo así, así. Lo cambié y se dieron vuelta las métricas. ¿Viste vos? Entonces, Sí. yo Yo digo, te entiendo porque sí, 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 sí. o sea, yo sola no lo hubiese podido hacer No, nunca, en realidad. O sea, lo hubiese podido hacer, pero hubiese perdido dinero sí. a montones. Y tiempo, porque imagínate. Entonces, digo, yo entiendo que todo esto tiene que ser desde el otro lado del que está escuchando, dentro de las posibilidades de cada uno. De vuelta, yo estoy hablando desde o sea, soy una persona que no es el primer negocio que monta, entonces Ujú. tengo cierto bagaje y a lo mejor la primera persona dice, bueno, pero yo quiero arrancar. Bárbaro. Mi consejo sería, si realmente te vas a animar a lanzarte con tu primer negocio, con todo lo que eso implica, porque implica mucho esfuerzo de dinero, Ujú. de tiempo, sacrificios personales. La vida del emprendedor no es tan, está muy romantizada, la verdad. Entonces digo, si lo vas a hacer y si quizás esperaste tanto tiempo para hacerlo, trata de hacerlo lo mejor que puedas. Eh, Trata de rodearte con personas que te potencien, con profesionales que te ayuden. Yo he visto, a ver, volviendo quizás a lo impositivo, que de vuelta no es lo que yo hoy estoy haciendo, pero sí lo hago porque estoy en el estudio. Yo veo muchos emprendedores que no van, por ejemplo, de buenas a primeras a un contador. Y yo digo, a ver, estás poniendo un negocio, no Claro. es moco de pavo en un punto, o sea, no es, ay, no, porque total soy emprendedor. No, hay un montón, o sea, Nación te va a venir a cobrar impuestos, provincia te va a venir a cobrar impuestos, la MUNI te va a venir a cobrar impuestos. Entonces, veo muchos emprendedores que comenzaron, que le pusieron todo y que hoy tienen deudas por Ajá. no haber estado bien asesorados y porque consideraron porque era un emprendimiento. De vuelta, lo mismo con la concepción de un término, emprendimiento, porque es algo chiquitito, porque es algo que, no, es un negocio, estás poniendo Sí. un negocio y un negocio requiere de un montón de cosas. Te corren Entonces, todas las generales de la ley que le corre a una empresa grande, exacto, tal cual. Entonces, y esto también tiene mucho que ver con la falta de educación financiera y comercial que Ujú. tenemos desde la escuela, hablo. O sea, yo me he encontrado con amigos profesionales de la salud, por ejemplo, que tuvieron que ponerse a trabajar y no tenían ni idea cómo abrir una cuenta en un banco, por ejemplo. Claro. Entonces, digo, en algún momento, todos, hagamos lo que hagamos, tenemos que pagar impuestos, tenemos que ir al banco, tenemos que manejar nuestro dinero. Entonces, no saber hacerlo, para mí es Ujú. un pecado, digamos, y que en realidad lo que nos hace es achicarnos, es coartar muchos proyectos que a lo mejor uno puede tener por no tener esos conocimientos. Supongamos que el negocio va bien y empiezan a llegar las ganancias. ¿Qué se hacen con las primeras ganancias? ¿Es conveniente gastárselas o reinvertirlas? Y bueno, va a depender mucho del negocio que estés montando y sobre todo va a depender mucho de la planificación que tengas. El problema es que la mayoría no planifica porque no está ordenado. Y volvemos al punto cero de la necesidad del orden y del orden que me permite proyectar, del orden que me permite planificar. Eh, es normal que en un comienzo de negocio uno reinvierta todo, eh, pero llega un punto que se puede generar un círculo vicioso en donde yo lo único que hago es reinvertir y Claro. no obtengo eh, una retribución por el trabajo que yo estoy poniendo, más allá de que Ujú. soy la dueña del trabajo que estoy poniendo. Entonces llega un momento que uno tiene que evaluar, ¿este negocio es rentable? Porque claro, el negocio marcha, Claro. A pero eso, yo a eso, a eso también te quería preguntar, digamos. eh, ¿hay áreas detectables que sean de negocios rentables hoy por hoy?
más que otros o es una cuestión que depende de factores distintos? Yo creo que uno termina eligiendo el área en el cual se quiere desarrollar por una multiplicidad de factores, básicamente porque te gusta, porque sabes hacerlo, porque te parece que es, no sé, es más práctico, pero hay áreas, supongamos, yo estoy apuntando a aquella persona que está a lo mejor encerrada en un trabajo asalariado, Sí. que se siente con ganas de hacer otra cosa y está buscando un rubro y no sabe qué, y en principio uno podría apuntar a ciertos sectores que sean más rentables o la cosa no pasa por ahí, no, el tipo de foco no pasa por ese punto. No, el foco pasa por hacer lo que te enciende. Claro. O sea, lo que la mayoría de las personas hacen, que es súper común, renuncian al trabajo, bueno, cobran, tienen un dinero, ponen un negocio, revenden algo. Y ahí se Claro. termina la historia. No hacen eso. Y ahí está. Y hay un Sí, montón de sí, sí, casos, sí. incluso acá en la ciudad de Galvez, vos salís a dar vueltas, vas a ver un montón de ese tipo de comercios. La mayoría no dura más de 1 año, 2 años, 3 años, Ujú. y ahí está. En cambio, yo creo que si uno va a dar el salto, tiene que ser en algo que te encienda. O sea, La pasión, la sí, la pasión por él. pasión, o no sé si pasión, pero el O la propósito, motivación. la motivación. Ojo que yo hay veces que no tengo motivación y lo hago igual, pero porque me enciende. O sea, eh, don- cuando vos te pones a hacer algo y no te das cuenta que te pasa el tiempo, ¿me entendés? O sea, cuando vos te estás haciendo algo y lo haces y no te diste cuenta que pasó el tiempo, no te pesó el Yo pasar creo el que ese tiempo. es uno de los puntos que a mí me gustaría rescatar como idea, porque me pasa, y lo tengo que decir también con conocimiento de causa, pero es una muy buena medida encontrarse haciendo algo Sí, y perder la noción del paso del tiempo o no tener la sensación de que es una obligación. sí. Y creo que es una muy buena forma de detectar esa área del negocio en el cual uno puede empezar a desarrollar. El desafío está en monetizar eso, ¿no? A ver, obviamente, vos me decís, ay, sí, genial, a mí me encanta. Por eso no sé si es pasión el término, porque a lo mejor vos podés tener pasión, no sé, por un deporte y no lo vas a poder Claro, monetizar, claro, claro. pero sí eso que te enciende, eso donde vos perdés la noción del tiempo, eso que incluso a mí me ha pasado cuando a ver, yo con esto de la consultora hace años que vengo dando vueltas, que lo vengo trabajando así con algún cliente en particular, y me Claro. pasaba que cuando lo hablaba con personas de mi entorno, eh, y yo hablaba de la consultora, me decían, ay, te cambia la cara cuando hablas de eso, ay, te encendés cuando hablas de eso. Entonces digo, claro, porque es lo que me enciende. Entonces, ¿qué pasa? Después tenés que buscarle la vuelta de cómo monetizar esa idea. O sea, cómo generar dinero con esa idea. Porque a lo mejor vos puedes tener una idea y o no puedes generar dinero o no sabes cómo hacer que esa idea genere dinero. Ese es otro desafío. Claro. Porque, bueno, obviamente que nos encantaría a todos andar atrás de nuestras motivaciones, pero bueno, algunas eh, se pueden monetizar. Yo creo que todo se puede monetizar porque siempre que uno aporte valor al otro, el Yo otro va te a iba a estar decir dispuesto eso, a sí. pagar un precio por eso. Pero bueno, el tema es que muchas personas no cuentan con las habilidades necesarias o quizás no cuentan con el entorno propicio para darse cuenta de qué manera monetizar eso que los enciende, digamos. Es mejor ir por a ver si se entiende, por un mercado grande y competido o uno de menor demanda y competencia. A ver, caso típico. Supongamos, yo puedo vender remeras y apuntar a un mercado enorme o dedicarme al estampado de remeras de un tipo o un estilo y tener, digamos, un público que me pueda comprar más chico, pero tengo menos competencia.
estamos hablando siempre de cosas, volvemos a lo que decíamos antes. Me gusta, bueno, lo elijo porque me gusta, pero es mejor ir por ahí, digamos, y apuntar al mercado grande y empezar a tener mucha competencia, pero tener un público muy, muy, muy diverso, o hacerse muy específico, muy de nicho. Mira, hoy por hoy, y debido a esto de lo complejo que está el mercado en general, se recomienda el nicho. Eh, Sí, el especialista que vos hables o el profesional que vos escuches te recomienda el nicho, eh, porque el nicho permite que vos te especialices en algo y potencies desde ese lugar. Y este es un concepto que muchas personas lo entienden de una y como que van re bien, y muchas personas no lo quieren agarrar porque dicen, no, pero no le voy a estar vendiendo a tal o cual. No, la claro. idea es que sí, vos le vas a poder vender a todos, pero va a permitir que vos, tu comunicación, tu imagen, lo que vos vendas sea para un público determinado, y logres encontrar ese público, que ese público se identifique con vos y te compre. Si en ese camino se cruzan personas que no eran tu público objetivo y te quieren comprar, genial. Ujú. Pero yo creo que sí, que lograr esa identificación, porque vuelve a ser un poco lo mismo, es lograr identificarse, es lograr Claro. sobresalir. Si yo quiero abarcar un mercado demasiado amplio, quizás no termine sobresaliendo en ningún lado. En cambio, en un mercado, en un nicho más chiquito, voy a poder sobresalir en ese lugar. Porque tiene que ver con esta atomización que hay a nivel mundial de la cantidad de oferta de cosas que hay. Eh, Claro. entonces, especializándose, uno logra, de vuelta, logra eso, o tenés más chances quizás de sobresalir. Claro. Últimas dos preguntas. ¿Hay alguna estrategia para detectar esos nichos? Porque estamos hablando, insisto, otra vez de alguien que no lo tiene muy en claro, que a lo mejor tenga que, a partir de lo que estuvimos hablando, bucear un poco en lo que te moviliza, en tus gustos, qué se te da bien hacer, pero uno está bombardeado continuamente por productos, por información, por cosas que se venden y te ofrecen y demás, pero ¿hay alguna forma de buscar ese nicho, de encontrar ese punto? Mira, esta área no está bien explotada, eh, o es una cuestión de habilidad personal, que si la tenés o no la tenés. Mira, yo creo que parte de lo mismo que venimos hablando, parte de lo que te motiva. O sea, si vos lográs identificar, a ver, antes de poner un negocio, como que creo de vuelta que hay como un trabajo personal previo en donde yo tengo que analizar qué es lo que me motiva, qué es lo que me gusta hacer, qué habilidades yo tengo ya Ujú. incorporadas y que puedo poner a trabajar, cuál es el presupuesto con el que cuento, o sea, qué es lo que yo quiero invertir, tanto en dinero como en tiempo, cuánto es lo que yo quiero arriesgar. Y una vez que yo tengo todo eso, uno tiene que empezar a armar este modelo de negocios, que el modelo de negocio es eso, o sea, es el modelo, Ujú. hay formas de armar un modelo de negocio, técnicas y demás. Eh, Ahí yo por ahí sí recomiendo que se consulte un profesional, o si no, empezar a barajarlo solos, en donde va generando esta propuesta de valor. O sea, teniendo en cuenta esto, todo esto que viene de lo personal, o sea, cuál es mi motivación, cuáles son mis habilidades, cuál es el presupuesto con el que cuento, qué es lo que yo puedo ofrecer, eh, desde un producto a un servicio, ¿no? Esto aplica para todo. Entonces, en base a eso que yo, ¿qué puedo ofrecer? Solo te va a salir a quién le podés Ujú. vender. En definitiva, el nicho es a quién le voy a vender, ¿no? Eh, entonces, solo va a salir. Si sirve en mi experiencia personal, cuando yo abro o sea, cuando abro la consultora, cuando creo la cuenta de Instagram y digo, listo, sí, me voy a dedicar a esto, eh, yo venía trabajando con negocios, con emprendedores, Claro. no familiares, o sea, con negocios, con emprendedores. Y a su vez tenía todo esto de la consultoría de empresa familiar, que yo lo había hecho, que yo lo quería desarrollar y demás. Que yo sabía que no era un nicho muy explotado, que yo sé que es
un concepto o una especialización relativamente novedosa. Y, pero la realidad es que no me animaba. ¿Por qué? Porque yo venía validando, digamos, validar es que lo que vos querés vender alguien te lo compre, ¿no? Entonces yo venía validando este modelo de negocio, digamos, con el emprendedor y lo venía validando bien, entonces como que yo lo lancé por ese lado. Y si vos entrabas a mi cuenta, que de hecho todavía no está modificado, pero vos entrabas a mi cuenta y era como, ¿qué servicios ofreces? Y tenía lo de pyme, y tenía lo de familia, y tenía lo de... Y, y cuando trabajé con esta mentora, que te digo que trabajé a principio de año, fue como, bueno, pero a ver, vamos a tratar de armar algo que te potencie a vos y que te encaje en un nicho que, si vos te pones a pensar, o sea, personas que asesoren emprendedores, hay un montón. Está lleno. Es la realidad. A ver, eso es un poquito de estudio de mercado. Si me preguntan una respuesta práctica, es un poquito de estudio de mercado. O sea, explorar un poco en Instagram, googlear un poco y vos te vas a ir dando cuenta cuántas personas están haciendo eso que vos querés hacer. Claro. Y si es realmente lo que vos querés hacer, sí, y ahí empezás a analizar un poquito tu competencia. Entonces, cuando empezamos a analizar la competencia desde el lado de la consultoría de empresa familiar, no había una competencia como tal, porque lo que yo quería hacer no era exactamente igual a lo que otro estaba haciendo. A ver, a lo mejor existe y yo no lo encontré, pero te quiero decir, no era algo que saliera de buenas a primeras, como un buscador, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, era como algo novedoso en ese sentido y por eso apostamos a ir por ese nicho del negocio familiar, porque, nada, consideramos que hay muy pocas personas aportando valor a esa propuesta. Entonces, por eso decanté en eso. Que no quita que hoy yo esté hablando con vos para negocios en general, ¿me entendés? O No, sea, no, entiendo, por es eso te digo, entendible. el nicho lo que te permite es que vos te enfoques tu comunicación, enfoques tu cliente. Eh, pero bueno, para poder poner un negocio yo creo que lo principal es salir. O sea, el negocio tiene un trabajo interno, que es este que te digo, y después es salir. O sea, uno tiene que salir, tenés que salir a hablar con la gente, tenés que preguntar, tenés que ir y decir, che, mira, tengo esta idea, ¿vos qué te parece? Y no hacerlo con familiares y amigos solamente, porque podemos tener una opinión bastante parcializada. Sí, Entonces, yo te iba a comentar eso, porque el riesgo de hacer eso también es encontrarte con, a lo mejor no al mismo nivel de entusiasmo o aquella zona que te dice, ¿para qué te va? Entonces, quizás a lo mejor eso pueda llegar a influir en tu ánimo de una forma no del todo buena. Por eso me parece bueno a lo mejor recurrir a mentores o a consultores, digamos, o de última, aquellas opiniones familiares o amigas que sepas que te vayan a aportar, porque también cuando uno sale con el entusiasmo y 2 o 3 comentarios te lo bajan, terminas convenciéndote que a lo mejor más de la opinión ajena que del mismo entusiasmo. No le estás dando bolilla a tu propio fuego interno que te está diciendo viceversa. que Y tenés que ir por viceversa. ahí. Y viceversa también, Marce, porque pasa mucho que, a ver, cuando uno te fija el bichito emprendedor, el, la adrenalina que te produce Sí. generar un negocio nuevo, muchas veces te ciega. Y dejas de ser objetivo con vos mismo, con Ujú. tus ideas. Entonces, te pueden pasar las dos cosas. O sea, las inseguridades, que aparte afloran todas las inseguridades, el síndrome del impostor, que es esto de sentir que vos nunca sos capaz de o que estás haciendo algo, que sos un impostor, digamos, eso está presente siempre. O sea, yo creo que nadie nunca va a sentirse completamente seguro en algo que está haciendo y creo que es un poco también la diversión en esto de emprender, pero de vuelta, nunca en los extremos. O sea, entonces, que esa adrenalina del negocio no te ciegue, como tampoco que tu autoestima esté quizás en un hilito, pendiendo de un hilito, y cualquier comentario también te baje
y haga que no No, termine. no, está claro. Quizás también tiene que ver con a quiénes preguntamos, a quiénes consultamos, eh, para saber que vamos a tener una opinión inteligente y bien intencionada y que a lo mejor o nos ubica o nos potencia. Esta última cosita que me gustaría que también quedara para aquellos que están pensando bueno, en arrancar algo también, animarnos a salir de la zona de confort también, porque la zona de confort quizás a lo mejor es lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando, es como que te arropa también, yo digo que te arropa una forma de decir, y te desobliga de tomar decisiones que te provocan muchas inseguridades y miedos. Y muchas veces por no salir de esa zona de confort te pasás la vida esperando que se den determinadas condiciones para poder despegar directamente con ese emprendimiento, ese negocio o esa actividad que quisiste iniciar, y al final el tema no estaba en que se den las condiciones, es que uno mismo debía tomar la decisión. Y quizás a lo mejor lo que para muchos sea muy paralizante es pensar que bueno, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo a hacer otra cosa. Y quizás esto debe ser abordado como una cuestión de ir como un proyecto paralelo hasta ir dándole el tiempo necesario a ese plan B para ver cómo funciona y a ver qué hago con ese plan A que estaba desarrollando hasta ahora. Tal cual. Yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es la inversión en el desarrollo personal. No importa si te vas a poner un negocio o vas a trabajar en relación de dependencia. No interesa eso. Interesa que lo que hagas, lo hagas desde un lado de motivación y desde un lado donde tu desarrollo personal esté siempre presente y en crecimiento. Eh, por eso te digo, hoy por hoy, emprender está a un clic de distancia y entonces todos consideramos que emprender es lo mejor que puedes hacer, y la realidad es que no todos tenemos perfiles emprendedores. Entonces, la clave está en el desarrollo personal, está en que vos inviertas en vos mismo, en conocerte, porque hay veces que no nos conocemos, ese es el problema, en conocer qué es lo que te motiva, qué es lo que te enciende, qué es lo que realmente te gustaría, en conocer qué valor yo aporto, porque todos aportamos valor, Sí, yo todos. creo que sí. ¿Qué valor yo aporto a la empresa donde trabajo? ¿Qué valor aporto? Y decir, bueno, mira, este valor que yo estoy aportando a este negocio también lo puedo hacer a otra persona. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, y ahí sí estamos empezando a hablar a lo mejor de un emprendimiento o de un negocio. Entonces, primero eso. Primero, invertir en el desarrollo personal, que es la clave para mí, para todo. Y en segundo lugar, eh, tiene que ver con esto de empezar a perder los tapujos en hablar de las cuestiones. O sea, si vos vas a poner un negocio, de lo que sea, ¿con quién vas a ir a hablar? Yo voy a ir a hablar con alguien que ya tenga un negocio. Claro. Hablar con alguien que ya le haya ido mal, quizás. Eh, y, y lo que a mí me pasó personalmente es que eh, a lo mejor las personas que son de lugares chicos como es Galvez les pase un poco lo mismo, pero es un poco difícil conseguir en Galvez esa empatía. Yo la conseguí afuera, o sea, como te digo, empecé a salí de mi zona de confort, porque la verdad que es salir de la zona de confort, salí de mi lugar y empecé a hablar con otras personas que tenían negocio, empecé a hablar y a preguntarles cómo lo habían hecho, o sea, qué dificultades habían encontrado. Claro. Con amigos que tienen negocios, ¿me entendés? Con amigos que tienen este espíritu por ahí de emprender cosas, de salir de la caja, de Sí. pensar fuera de la caja y proponerle, o sea, la idea que yo tenía y que eh, tiene que ver un poco con eso también. Eh, y de también rodearnos de las personas que nos potencian. Sí. Eh, hay un autor que menciona esto de que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos.
Es verdad, Entonces, creo firmemente en eso. no sé si 5 personas es el número, pero Sí, digo, con las el personas con las concepto se entiende. que, o sea, con las personas con las que uno más pase tiempo, van a también determinar si vos te vas a ir para arriba, o sea, si Sí, vas es a verdad. estar o no. Entonces, yo creo que, o sea, mi foco hoy está puesto en eso, en mi desarrollo personal, en las personas con las que me rodeo y en poder también aportar valor, por ejemplo, con esta entrevista, que a ver, sí, para mí, ponerle que sea publicidad, obviamente, bueno, todo lo que vos quieras, pero yo creo que este aporte de valor desinteresado de tu parte, generándolo o de mi parte, también vuelve, siempre vuelve. Entonces, nada, esa por ahí es un poco mi filosofía, digamos, de empatizar con el otro y de que si todos nos ayudamos siempre vamos a generar más cosas que si no lo hacemos. Yo soy bien convencido de que es así. Y a partir de esto que estás comentando también te hago la última pregunta y ahí ya apelo más no a la coach, no a la consultora, sino a aquella, a la emprendedora. Eh, ¿Cómo te sentís hoy en relación a cómo te sentías un tiempo atrás? No sé cuánto tiempo, pero cuando arrancaste. Si vale Eh, como ejemplo y si vale como fuente inspiradora o no, quizás para aquellos que estén en la misma situación. Hoy me siento expandida, sí. Hace un año atrás, menos de un año atrás, me sentía encerrada, ¿sí? Exacto. Yo Ese no me animé a darle el tiempo, pero bueno, es muy reciente todo, ¿sí? Y se sí, puede generar sí, ese cambio en tan corto tiempo. sí. Y Obviamente es, que es un proceso, como te dije, un proceso, yo te sí, hablé del año 2012 a esta parte, pero si yo te tengo que decir, desde que yo dije, bueno, listo, voy por esto, que me decidí, o sea, el momento en que vos tomás la decisión existe. Más allá de que vos venís de un proceso, existe el momento en que vos tomás una decisión. Entonces, el momento que yo tomé la decisión, dije, sí, voy a abrir la consultora, que fue en octubre del año pasado, a hoy yo me siento expandida, o sea, en expansión. Sería como el adjetivo más propicio, aunque hay otros también. pero se Pero entiende perfectamente, se entiende perfectamente. sí. Bueno, ella se llama, bueno, es Vicky, pero Virginia Arce. Y yo creo que todo esto que nos está contando, que nos ha contado, necesariamente es inspirador, porque si lo vuelven a escuchar, hay muchas cosas para sacar, porque ella lo está contando no solamente de su papel de actora, digamos, en este sentido de formadora, sino también de quien ha sentido la necesidad de hacer un cambio, que es el mismo a lo mejor que estás precisando vos en este momento, que estás escuchando esto, y creo que acá seguro vas a encontrar eh, la excusa para animarte a hacer esas cosas que estabas ahí, que tenés dormido y que por ahí no te animas a sacar adelante. Vicky, yo te agradezco un montonazo tu tiempo, tu desinterés en compartir este tipo de información. Y bueno, vamos a dejar debajo en la descripción de este video los links para que te puedas comunicar con ella. Y bueno, ahí tener más información y conocer un poquito más de esta propuesta que tiene para mostrarnos. Bueno, muchísimas Vicky, gracias a vos, Marce. La verdad que me sentí muy cómoda en el espacio, me gusta mucho esta idea que tenés. Eh, Nos conocemos de otro lado y mirá dónde nos venimos a encontrar. Así que nada, los que me quieran contactar, bueno, van a estar ahí las redes, pero sí. de todas maneras, lo más importante creo que es eso, que logren encontrar lo que les hace sentido y que vayan por ello, ¿no? Así que si este espacio que vos estás facilitando los ayuda, bienvenido sea. Yo creo que está ampliamente cumplido el objetivo hoy sobre todo. Bueno, te vuelvo a agradecer un montón, te mando un abrazo grande, un cariño a toda la familia y a ustedes nos estamos encontrando en la próxima, dentro de muy poquito, en otra entrevista. Un abrazo grande a todos. Si te gustó lo que acabas de ver,
te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy, pero muy interesantes.